Así es. Oye, Eduardo, Lalo, déjame preguntarte, ustedes como editores en la editorial Plaza y Valdés, ¿cómo, cómo es, qué esperan de una publicación como esta? Me imagino que con el bagaje que se carga Héctor, pues a lo mejor si hubiera interés genuino de muchas editoriales, pues ya le hubieran publicado. Lo digo con mucho respeto, porque pues conozco incluso en la familia de Sin Censura hay escritores de diferentes editoriales, pero me llama la atención que sean ustedes en una editorial, pues, de a pie, la que publique esto de este Sibarita Tropical de Héctor Palacio. Sí, realmente, bueno, la editorial Plaza y Valdés tiene desde 1988 publicando, hemos tenido buenos autores, incluso el papá de Paco Taibo publicó con nosotros en su momento, y algunos otros, ¿no? O sea, que... No, no me lo tomes a mal, lo No, digo no, 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 porque las no, no, grandes son las no, que hacen ruido y las que entiendo lo que, entiendo lo que va. los entrevistas Ciro Gómez Leiva, los Sí. entrevista Joaquín, y aquí están con mucho respeto, pinche youtubero de Vicente No, hombre, Serrano, hablando al de un contrario. Sibarita Tropical. Es que ahí te va, es que ahí te va. Es que un poquito el bagaje iba por el sentido de que efectivamente esto es una apuesta diferente porque nosotros siempre nos enfocamos al área académica, o sea, históricamente, los autores han sido más de academia, menos en este sentido periodístico. Sin embargo, la lectura que le dio la editorial o que le damos como editorial es que la coyuntura que estamos viviendo es histórica, lo que estamos haciendo es histórico. Y todo lo que pueda contribuir a ayudar a construir esta historia que se está viviendo en México de transformación, aporta un granito. Y así como, por ejemplo, el esfuerzo que ustedes hacen, que es impresionante, para llegar a las audiencias, para hablar con verdad y de verdad, como dices, sin censura, nosotros hacemos nuestro esfuerzo también por tomar en cuenta este esfuerzo de los autores que nadie hace caso porque efectivamente, y no hace mucho, se vio que a unos compañeros periodistas tuyos, sin embargo, los bloquearon de la editorial, ¿no? Ya teniendo el libro incluso impreso y tal, y los bloquearon. Y lamentablemente no es el único caso en, en el mundo editorial que pasa eso. Te puedo decir que también le pasó a Emanuel Stills con su libro, le ha pasado a muchos. Y nosotros estamos apostando por lo contrario, ¿no? Porque alguien tiene que decir la verdad. Incluso otro proyecto que estamos por sacar, el periodista con el que pienso sacar el libro me decía, oye, es que se le están jugando a ustedes, ¿no? Yo estoy quemado, o sea, y el libro va a ser pro 4T, no le tienes miedo, pues mira, ¿qué hacemos ya? No es tenerle miedo, es aventarse. Entre editoriales también hay eso de pro 4T o anti AMLO y esas cosas, así como en el periodismo. Ya ves que a nosotros nos dicen paleros que me apunten en la lista. Igual. Y hay otros a los que pues tenemos identificados como Loret. ¿Ustedes también están así entre editoriales? Sí, por supuesto. No. O sea, incluso es un relajo ahí en la Cámara Editorial de México. Pues bueno, obviamente hay línea, ¿no? También ahí tienen sus intereses y no lamentablemente la cultura no debería de tener esos sesgos, pero los tiene. Así como yo también pienso que el periodismo y la información no debería tener esos sesgos, sino el único sesgo tendría que ser la búsqueda de la verdad, pues lamentablemente no es así, ¿no? Hay muchos intereses, hay mucho dinero, el mundo editorial sufre muchísimo particularmente en México, con que los grandes grupos literalmente llegan y les ofrecen cañonazos a las editoriales que empiezan a destacar o que tienen 2, 3 libros de mucha relevancia y suelta el cañonazo, los terminan comprando y de repente ya es marca fulanito de grupo tal, ¿no? Y pues van desapareciendo los editores que hacemos un trabajo pues más, como dices, efectivamente más de a pie, más real, que sí estamos en contacto con los autores, que los conocemos, que leemos.
el que siquiera leemos el contenido de lo que publicamos, ¿no? Porque, o sea, yo te diría que, digo, sin decir grupos ni nada, ¿no? Pero si tú entrevistaras al director de algún grupo de estos, sacan 200, 300 libros al mes y pues igual Claro. nunca conocen, no saben ni lo que publican, la verdad. ¿Por qué te ríes, Héctor Palacio? Sí. ¿Por qué te generó risa lo que dice Lalo? Bueno, primero porque él sí ha leído el libro, ¿no? Sí, lo conocí. Y en realidad, pues, sí, hay un problema ahí de que uno como autor, pues, se siente a veces como, pues, desprotegido, desahuciado, no encuentra caminos. Afortunadamente aquí hubo este amigo en común que me comunicó con ellos y se hizo posible el libro. Bueno, que yo, por cierto, decidí escribirlo a pesar de que ya había escrito algunos componentes del mismo, cuando me encontré con el presidente en un viaje. Él venía, yo soy de Tabasco también, yo venía de visitar a mi familia en marzo del año pasado, del 2022, y él venía de una de las giras de supervisión del Tren Maya. Entonces pasó y se sentó unas filas atrás de donde yo estaba y tuve un debate conmigo mismo de si debía saludarlo o no. Entonces, pensando que muchos millones querrían esa posibilidad, esa oportunidad, después de media hora y de una cerveza, no, me animé y un tequila, no, es que eso porque tenía ganas, ¿no? Me animé a saludarlo y sí, fue muy efusivo. ¿En el avión? En el avión, en el vuelo, sí, y de esa parte la narro al final del libro, ese encuentro con el presidente. Entonces, en ese momento, aunque ya había maquinado un poco este libro por esa manifestación de ese fenómeno que te explicaba, decidí escribirlo y febrilmente lo hice y es muy exhaustivo, de verdad. Si algo se me ha escapado y algún lector encontrara, mira, no registraste esta evidencia pública, me la pueden enviar y ya en una segunda edición que hagan aquí, Lazo y Valdés se puede incorporar. Pero sí. ¿Qué va a encontrar la gente? ¿Política? ¿Arte culinario? ¿Gastronomía? ¿Tus opiniones? ¿Qué va a encontrar la gente? Mira, yo creo que sí, un poco de todo. Mira, la primera, son 4 capítulos. La primera, el primero es este registro exhaustivo de todas las expresiones. Mira, la cuenta de Facebook del presidente se la manejaban unas personas desde el 2009 al 14. Se la donaron a él en el mayo o junio del 14 y allí él empezó a hacer el registro puntual cada vez con mayor fruición de lo que compartía en diferentes partes del país, que si las tlayudas, las gorditas, el caldo de queso, todo eso de Sonora, por cierto, hice ese registro puntual a partir de junio de 2014 hasta diciembre del 22, dividiéndolos por años y como yo te decía, por este menú de campaña, de transición y del poder. Pero antes también vi los antecedentes de 2009 a 2014, mayo, las manifestaciones que hubiese habido en torno a ello. Ese es el primer capítulo. El segundo son del fenómeno de la comida tabasqueña que él ha compartido en Palacio Nacional. Por ejemplo, cuando recibió a Lula da Silva en la conferencia de prensa matutina, él habló del frijol con puerco que se equiparaba a la feijoada o algo así, portuguesa. Entonces yo recreé esas recetas, la pesca del peje lagarto, todo el pozol, todas esas cosas en el segundo capítulo. No solamente es el registro de las 8 recetas, sino su fenómeno, cómo se da en Tabasco. El tercero son ensayos, artículos en torno a Tabasco mismo, pero sobre todo a todo el Tren Maya. Por ejemplo, hay uno que se llama la ruta gastronómica del Tren Maya, y obviamente todas las implicaciones políticas que ha habido. Es decir, este libro sí transita, sí es un poco extraño, la verdad, porque sí transita, porque el personaje es inusual, pues, es decir, transita entre la política y la alimentación. Cuando yo te decía lo de la taquiza de Badiraguato que inventaron, que se le había ofrecido la mamá del Chapo Guzmán esa taquiza y que luego salió la presidenta municipal de Badiraguato a decir que no, que ella había sido, todo porque se presentó la señora a darle una carta del Chapo y pues él la saludó y eso ha creado toda una polémica y una serie de ataques. Digamos, ese evento
que es en apariencia nada más gastronómico, disfrutando una taquiza, se convierte en un fenómeno político. Eso es lo que tiene el libro. Entonces va a encontrar esa parte del lector y al final, bueno, en el último capítulo, el cuarto, es todo un recetario, ese sí ya es tabasqueño, propiamente es lo más tabasqueño que hay allí. Y ya te decía yo, en el apéndice viene este encuentro con el presidente en el vuelo. ¿Tú ya tienes definido cuál es la comida favorita del Sibarita Tropical? Yo creo que sí. Bueno, serían dos. A ver. Digamos una que es para el desayuno y para la cena y uno de mediodía. Que es para desayuno y la cena, pues es... Venga, a ver, así como con efectos especiales. Sí, ¿Cuál es el desayuno favorito de Andrés Manuel López Obrador? El tamalito de chipilín. Ándale. Y también la para cena, comida. se la dio la cena esa a los banqueros, se reunió con los empresarios y ahí donde hacen las conferencias les dio tamales de chipilín que lo criticaron como de noche se van a engordar. Entonces, no, y la de mediodía es el puchero tabasqueño sin duda. Seguro. Seguro. Yo soy capaz de ir a preguntarle a la mañanera, oiga, sí. Dice Héctor Palacio que estas son sus comidas favoritas, ¿es cierto? Yo creo que sí. Y para el calor, como bebida sería el pozol, ¿no? Porque es una bebida refrescante. Claro, qué rico además, qué rico.